Entonces decíamos que eh, son asociaciones de derecho privado y de interés social, gozan de libertad en su organización y funcionamiento, están reguladas por la Ley General de Asociaciones Cooperativas, la Ley de ISAFOCOP y los reglamentos y sus estatutos. Luego seguimos con la forma legal. Son de capital variable e ilimitado, ¿verdad? Eso significa que el capital no es fijo como en otros tipos de instituciones. Por ejemplo, si usted lee la ley de bancos nos dice de que los bancos deben ser de capital fijo. Ya nos dice taxativamente, cuando decimos taxativo, esa palabra, usted debe ir, había un dicho que usábamos cuando estábamos hipotes que decíamos pan para mi matate. El pan para mi matate es cuando usted escucha algo que le va a servir, entonces usted lo guarda para usted. Entonces, el pan para mi matate, eso es algo que estoy aprendiendo en este momento. Y todos los días aprendemos algo nuevo. Lamentablemente a veces aprendemos cosas buenas y a veces cosas malas, a veces cosas alegres, a veces cosas tristes. Pero es parte de la vida es así, ¿verdad? Yo he estado durante el último año, desde el julio del 2021, pasando una situación sumamente difícil. Yo creo que les comenté la vez pasada, gracias a Dios ya estoy saliendo del proceso, ya estoy caminando, ya camino, ¿verdad? Un poco así con ayuda, pero ya me pusieron ahí un apósito, ¿verdad? Para poder caminar. Y hoy ya salgo en la mañana con mi esposa y todavía con la andadera, pero ya camino. Y eso para mí, yo lo veía totalmente imposible hace, ¿qué? 3 meses, ¿verdad? Porque no tenía los recursos propios para adquirir el aparato y donde yo estoy yendo a mis terapias, pues es bastante largo el proceso. Y yo llegué a un momento que le dije a mi esposa, yo ya no quiero ir a las terapias porque de nada me sirve y no me dan nada, yo necesito caminar. Entonces, gracias a Dios, ¿verdad? Eh, por ahí yo tenía mi seguro que había pagado desde el 2013 lo estoy pagando. Fui a averiguar sí me dijo, vamos a ver el proceso, vamos a evaluar. Y gracias a Dios me pagaron el seguro y me alcanzó para la prótesis y para otro montón de cosas más. Entonces, uno a veces comete el error de desesperarse. Cuando uno ve las cosas bien oscuras, bien negras, y uno dice, híjole, ¿cómo voy a hacer? Y no tengo ni para el pasaje. ¿Y cómo? Mire, siempre Dios da la solución. Lo malo es desesperarse. Y eso lo he dicho yo, ese dicho sí es mío. Lo malo es desesperarse. Uno debe tener paciencia. Y eso sí, uno debe rebuscarse, porque tampoco es que las cosas le van a llegar a la casa y usted le van a dar de comer en la boca y todavía le van a mover las quijadas, como decían unos cantantes de cumbia, ¿no? Es cuestión de rebuscarse también, pero sin desesperarse, ¿verdad? Y gracias a Dios, pues ya camino, ya me atrevo a ir a un centro comercial con mi bastoncito ahí, ¿verdad? Pero estoy aprendiendo a caminar de nuevo. Yo, que siempre he sido así, como decía mi mamá, bastante patechucho. Le dicen patechucho a aquel que es vago, ¿no? Yo siempre he sido vago, a mí me ha encantado caminar. Mire, a mí que me quitaran mi pie fue una cuestión traumática. Y pues sí, porque yo siempre me ha gustado caminar. Aunque yo me pueda ir en carro, bueno, si andaba en carro, no, pero si andaba en bus y podía caminar unas 6 7 cuadras, yo las caminaba. Entonces, gracias a Dios, estoy en ese proceso y Dios es bueno conmigo, siempre lo ha sido, a pesar de que yo soy una persona muy desobediente y muy hedonista, ¿verdad? El hedonismo es aquella persona hedonista, es aquella que le gusta los placeres de la carne, es decir, en general. Los hedonistas nos gusta comer, nos gusta beber, nos gusta disfrutar otras cositas, entonces todo eso trae consecuencias al cuerpo. ¿Verdad? Uno lo ve bonito y que galán, ¿verdad? Me alegré y estoy aquí chistando con mis amigos, sí, y hasta cierto punto a uno le hace falta. Pero yo digo, ¿y qué gané con todo eso? Quedar así como estoy. Entonces Dios me ha dado una nueva oportunidad y lo peor que yo puedo hacer en este momento es desperdiciarla. Entonces aprovechen las oportunidades que Dios les da y el hecho de levantarse cada día y poder caminar y poder ir a donde ustedes quieran
Eso es una gran bendición. Les digo que yo nunca le di el suficiente valor al hecho de poder ir al baño yo solo. O sea, eso es una gran bendición para mí, que yo, pues sí, alguien me tenía que ayudar para ir al baño. Y entonces uno le da valor a eso. Pero uno ahorita, no, voy al servicio, va a donde usted quiere. Pero tener esa dificultad para moverse y de repente no poder hacer todas esas cosas, le digo que uno las llega a valorar. Pero bueno, ya eso, ya hablé un poco de mí. Pero es un consejo también, ¿no? Siempre dentro de la desgracia de cada quien hay una enseñanza para los demás. Pan para mi metate. Entonces, cuando dice taxativo, algo taxativo es cuando la ley dice así es y punto. No hay otro tipo no hay opción. Así es, eso es taxativo. Y hay ciertos artículos de las leyes que son taxativos y por lo tanto no nos podemos salir del boacal y tratar de interpretarlos de otra manera. Entonces ahí nos está diciendo de manera taxativa que las cooperativas, su capital va a ser variable, es decir, que nunca va a ser fijo, siempre va a poder aumentar o disminuir. Es más, le agrega otro adjetivo, ilimitado. ¿Verdad? Ilimitado quiere decir que no hay límite para la cantidad de capital. Diferente a algunas instituciones donde quizás no hay un capital máximo, pero sí hay un capital mínimo. Los bancos, por ejemplo, el último dato que yo tuve, porque eso se va actualizando cada 2 años, ya tengo un par de días de no dar bancaria, que estaba en 17 millones y algo, o sea, 150 millones de colones. Ahora no sé cómo estará, ¿verdad? Igual que el Bitcoin, ¿verdad? El Bitcoin ayer llegó a 19,000 y algo, o sea, el Bitcoin pasó de los 60,000 que valía ya por noviembre del 2021, ha llegado a menos de 20,000 en esta época. Hay que estar pendiente del Bitcoin, ¿por qué? Porque es una moneda de curso legal en El Salvador y lo que le pase al Bitcoin le pasa a El Salvador, lamentablemente, ¿verdad? Lamentablemente nos amarramos a un barco que no tiene vela, que va de aquí para allá y no sabemos en qué punto nos va a llevar. Y recordemos que hay dinero público invertido en Bitcoin, que es otro delito, pero eso se verá en su momento, ¿no? Deducir esas responsabilidades, quién va a asumir esas pérdidas. Estamos hablando de cerca de 40,000, mínimo 40,000 dólares por Bitcoin que se han perdido. Si logramos recuperar otra vez hasta 60,000, pues no ha pasado nada, pero nadie garantiza eso. Duración indefinida quiere decir que las cooperativas no tienen un plazo preestablecido para funcionar. Esto es el famoso principio de negocio en marcha que se aplica a casi la mayoría de instituciones, que cuando se crea una institución se considera que su funcionamiento es por tiempo ilimitado, ¿no? La responsabilidad es limitada, ese es otro aspecto que ya queda definido. No pueden haber cooperativas donde la responsabilidad de los socios o de los asociados sea ilimitada. Eso lo hablamos en la clase de sistemas. ¿Se acuerda que hablamos de las sociedades? Y ahí dijimos que habían sociedades donde la responsabilidad era solidaria e ilimitada. En el caso de las cooperativas, todas las cooperativas que existen, su responsabilidad, o sea, de los asociados, siempre es limitada. Por eso es que usted ve que la mayoría, por no decir todas las cooperativas que usted conoce, dicen DRL, ¿no? Todas las que usted está investigando dicen DRL porque son de responsabilidad limitada. Número variable de miembros, tampoco se limita cuántos miembros pueden haber 4 miembros o pueden haber 1,000 o 1,000,000. Todo va a depender de la capacidad que tenga la cooperativa para seguir acumulando asociados. Deben constituirse con propósitos de servicio, producción, distribución y participación. Esto también ya lo habíamos hablado en las clases pasadas, ¿no? El propósito de una cooperativa es servir, producir, distribuir o participar en alguna otra actividad económica. Sigamos. Siempre dentro de la forma legal, dice que las asociaciones cooperativas de producción agropecuaria, pesquera y demás similares que desarrollen actividades técnicamente consideradas como agropecuarias, también se regirán de acuerdo con lo establecido en esta ley. Quiero aclarar este punto.
¿Por qué dice eso? Y ahí es donde viene el contexto. Y vamos a poner un poquito de contexto histórico. En el año de 1980 se dio, fue un año bien raro, o sea, no raro, fue un año bien marcado por una serie de situaciones. 1980 para muchos es un año que aciago se le puede llamar, o sea, aciago quiere decir triste. Primero, en ese año se asesinó a nuestro Monseñor Romero, que lleva el nombre de nuestra universidad, de una manera muy cobarde, ¿verdad? Porque él fue asesinado haciendo lo que Dios le mandaba, que era predicar, ¿no? Él estaba en una misa, no estaba en catedral. Hay películas sobre ese tema, hay que aclarar que hay varias películas. Yo le recomiendo una que se llama SOS El Salvador, con Raúl Julia, que es un actor cubano que personificó a Monseñor Romero, pero que tampoco son o sea, a veces uno se ríe porque sacan las cosas como, sacan a San Salvador como que fuera un pueblo, ¿verdad? Y no es así, pues, o sea, salen hasta gallinas y no fue así la cosa. O sea, estábamos en los 80, pero el San Salvador ya era una ciudad pavimentada y desarrollada. Pero lo que es un año donde técnicamente ahí inició la guerra, mataron a Monseñor, inició la guerra y hubo ciertos cambios económicos y ciertas reformas, dentro de las cuales hay 3 reformas que se consideran las más importantes. Fíjese bien. Primero, la nacionalización de la banca. En ese año 80 el gobierno prácticamente le quitó los bancos a las personas particulares y las convirtió en empresas públicas. Primer error. Nacionalizar nunca es bueno. Segundo, se nacionalizó el comercio exterior, con lo cual todas las exportaciones que se iban a hacer, sobre todo de café, que era el producto estrella en esa época, tenían que pasar por el Estado, es decir, el Estado le compraba a los caficultores y el Estado se encargaba de vender el café a nivel internacional. De tal manera que la diferencia de precios entre cómo compraban y cómo vendían, se suponía que con ese dinero se iban a beneficiar, se iban a construir carreteras y todo eso. Mentira, se lo robaron el pisto, la verdad. A través de una institución infame, o sea, infame quiere decir que es famosa, pero por lo malo, que fue el Incafé, ¿verdad? Que fue una cuna de corruptos. En tiempos de Duarte, estamos hablando de tiempos de Duarte cuando esto no cuando se dio ese proceso de nacionalización, sino cuando ya se desarrolló. Y la tercera, que fue la reforma agraria. La reforma agraria, sí, hablando en términos muy sencillos, porque cuando yo doy contabilidad agropecuaria, profundizo un poquito sobre la reforma agraria, porque hay que entenderla para entender cómo estamos ahorita y cómo el agro está en la calle y sigue estando en la calle y seguirá estando en la calle mientras los gobiernos no se preocupen por fortalecerlo. Lo abandonaron los de arena ya por los años 90 y sigue abandonado. Ustedes que viven ahí cerca de la zona rural se dan cuenta de cómo están los pobres agricultores que a veces no logran ni sacar el costo de la cosecha. Pero la reforma agraria decía, bueno, aquí hay un montón de gente que tiene grandes terrenos y mire, millonarios, ¿verdad? ¿Y quiénes son los que trabajan la tierra? Los pobres colonos que viven en las fincas, en las haciendas y los explotan, ¿verdad? Porque les pagan 2 pesos a la semana y toda la ganancia de la cosecha va a parar a manos del terrateniente. Uy, malo. Entonces, aquello de satanizar al dueño de la tierra, ¿no? Entonces la reforma agraria consistía en, bueno, esas grandes tierras, había un límite de hectáreas, si usted tenía una propiedad de más allá de 280 hectáreas creo que eran, entonces se la quitaban y la repartían entre los campesinos que vivían ahí mismo, ¿verdad? Porque el lema de la reforma agraria es la tierra es para el que la trabaja. Entonces, como el que la trabaja es el campesino, entonces a él se le va a dar una parcelita, a cada quien una parcelita, y vamos a crear cooperativas, y esas cooperativas van a estar asistidas por el ISTA, que era el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria, la FINATA, que era la Financiera Nacional de Tierras Agrícolas, y el Banco de Fomento Agropecuario.
Al final eso también fracasó porque los campesinos al final terminaron perdiendo sus tierras porque no se dio de una manera adecuada la reforma. Pero ¿a qué quiero llegar? Que esas cooperativas que se crearon en esas haciendas, se les creó una ley especial, ¿verdad? Que es la ley de asociaciones agropecuarias. También se las voy a subir a la plataforma para que la conozcan. O sea, estamos hablando del año 80, pero esta ley es más despuesito, es del 86. Entonces, ¿por qué dice eso aquí? Lo que quiere decir es que esas cooperativas agropecuarias que se crearon de la reforma agraria y que por eso se llamaban cooperativas del sector reformado, también tenían que aplicar en parte esta otra ley, ¿verdad? Seguían aplicando la ley original, pero también se le iba a aplicar esta nueva ley. Por eso es que dice eso este artículo, ¿verdad? Que también deben ser aplicadas la ley general. O sea que estas asociaciones eh, aplican dos leyes, la ley de asociaciones agropecuarias y la ley de asociaciones cooperativas, ambas. De hecho, muchas de esas cooperativas que se crearon en aquella época ya no existen. Murieron porque no tuvieron la asistencia suficiente del gobierno y los gobernantes lo que hicieron fue encargarse de empezar a aprovecharse de estas situaciones para su propio beneficio, como siempre pasa y sigue pasando en nuestro país. No nos dejemos engañar, estamos en la misma esquema de corrupción de siempre. O sea, aquí corrupción existe, igual o peor. Muchos dicen que es igual, si lo que cambia es que antes no había redes sociales. Puede ser. Es decir, como no había redes sociales, la gente no se daba cuenta. Hoy de todos nos damos cuenta. Ya sea correcto o incorrecto lo que veamos, pero nos damos cuenta. Entonces, quizás como que eso ha hecho que la corrupción se vea más, sea más visible, porque hay redes sociales. Si usted ve a un alcalde que está llenando un camión con materiales de la alcaldía para llevárselos a su casa, rapidito saca el celular y paca la foto, video y todo lo demás de cómo salió de la alcaldía hasta que llegó a la casa del alcalde, lo descargaron y hasta cuando ya están construyéndole el cuarto a la hija. O sea, todo eso es difícil de ocultar. Bueno, sigamos. Los principios que no voy a profundizar porque son los mismos que ya hablamos en la parte inicial: libre adhesión y retiro voluntario, es decir, cualquiera puede entrar a una cooperativa y de la misma manera puede salirse sin ningún tipo de restricción, más que hay una restricción que la vamos a ver cuando veamos el régimen económico, que usted cuando se retira de la cooperativa tiene un tiempo para devolverle su dinero, porque no se lo devuelven inmediatamente. Eso la misma ley lo dice, que eso para proteger a la cooperativa, dijimos en aquel momento, para que no vayan a quedarse sin dinero, ¿verdad? Organización y control democrático, o sea, hay asambleas y todo eso. Interés limitado al capital, es decir, que los beneficios que cualquier asociado va a poder obtener están en función de lo que ha invertido. No se le puede dar más ni menos de eso. Distribución de los excedentes entre los asociados en proporción a las operaciones que estos realicen con las asociaciones o a su participación en el trabajo común. Eso ya lo habíamos explicado también, que los excedentes se reparten de acuerdo a lo que cada quien ha aportado o lo que cada quien ha trabajado, depende del tipo de cooperativa que sea. Y que en las cooperativas no le llamamos ganancias ni utilidades, sino se le llama excedentes, así se le llama. Fomento de la educación cooperativa, también ya hablamos de eso. En el régimen administrativo, que es otro tema que sigue, ahí vamos a hablar de cómo funciona la cooperativa y que ahí siempre debe haber un comité de educación. Fomento de la integración cooperativa, o sea, lo que dijimos del INSAFOCOP, que deben fomentarse que más personas se integren al movimiento. Pero además de los principios también tenemos normas. Ya las normas son ya cuestiones mucho más concretas que deben reunir las cooperativas, o como yo les llamo cariñosamente, las cooperachas, ¿verdad? Para mí son una bendición, a mí me han sacado de apuros. ¿Por qué? Porque si usted va a un banco a pedir un préstamo, le piden hasta la magnífica, como decíamos vulgarmente. Y todo mira, a mí me pasó así, yo lo viví siendo un jovencito. Yo
tenía 24 años creo yo y empezaba a trabajar. Entonces yo tenía una cuenta en el Banco Agrícola. De hecho esa cuenta todavía la tengo y ya estaba haciendo cuentas, pues que tengo ya más de casi 30 años de tener la misma cuenta. Y yo le dije, en una de esas, ¿verdad? Yo llegué a sacar dinero, no sé, y pedí hablar con una persona de asistencia, atención al público, y creo que hoy es más fácil, ¿no? Pero en esa época, pues, les dije, mire, que yo quiero hacer un préstamo personal, y cuáles son los requisitos. Ella me dijo los requisitos. eh, Eran como 10 cosas que había que entregar. Copia de la cédula, porque antes no había DUI, se llamaba cédula de identidad personal. Y me pedían la tarjeta de seguro, no la tenía, tuve que irla a sacar, el NIT, constancia de sueldo, etcétera, ¿no? Entregué una primera paquete de papeles y cuando llegué me dijo, véngase la otra semana para ver cómo estamos. Llegué y me dijo, fíjese que aquí le falta este papel no es este. Bueno, fui a buscar el papel nuevo. Cuando ya volví, ya había completado, dije yo en mi mente, ya con esto termino de entregar los documentos, me sale la muchacha y me dice, fíjese que tenemos un pequeño problema, que como la constancia de salario usted la trajo hace más de un mes, entonces ya no vale, va a tener que ir a traer otra. Entonces ya no quise hacer el préstamo, me encapriché y dije, ya, me valió chonga y dije, ya no lo hago, ¿para qué? Y ya no fui. Entonces así de disuasivos son los bancos, o sea, como que a uno le hacen pensar que no tiene derecho uno al préstamo. Hoy es más fácil, entiendo que, pero las cooperativas son mucho más flexibles en ese aspecto. Entonces, recomendación, jóvenes, si ustedes están trabajando, van a empezar a trabajar, mi recomendación son dos cosas que les voy a recomendar hoy. Primero, asóciense a una cooperativa, ¿verdad? Eso les va a ayudar en cuestiones cuando tengan emergencias financieras. Y segundo, saquen un seguro, ¿verdad? Saquen un seguro, porque en esos dos aspectos a mí me han salvado la vida. El seguro y asociarse a una cooperativa. Háganlo en la mayor brevedad que ustedes puedan hacerlo y van a darse cuenta que en el futuro, cuando tengan una necesidad muy urgente o tengan una desgracia, Dios no lo quiera, el seguro ahí va a responder, o en su caso la cooperativa en caso de un préstamo. Esto también tiene que ver con lo que vimos anteriormente, ¿verdad? Mantener institucionalmente estricta neutralidad religiosa, racial y político-partidista. O sea, nada de andar discriminando a la gente por esas razones. Reconocer la igualdad de derechos y obligaciones de todos los asociados sin discriminación alguna. Ya dijimos que los pioneros de Rochdale, ellos cimentaron algunas de estas normas y ahí pues cada voto, cada persona tenía derecho a un voto, ¿no? Y todos tenían derecho a votar, fueran mujeres, hombres o de otro tipo de circunstancia. Reconocer a todos los asociados el derecho a un voto por persona sin tomar en cuenta la cuantía de sus aportaciones en la cooperativa. Ojo con eso, lo acabamos de estar diciendo. Aquí lo confirmamos. Un voto por persona. No porque yo tengo más aportaciones voy a tener derecho a votar el doble que otro que tiene la mitad de mis aportaciones. No tiene nada que ver eso, porque hay que aclarar que en las sociedades, sobre todo las sociedades anónimas, ahí se vota por capital. El que más capital tiene es el que más derecho a voto tiene. Aquí no, aquí es parejo. Este derecho se ejercerá personalmente y solo podrá ejercerse por medio de delegado en los casos y las limitaciones establecidas por la ley. O sea, hay casos especiales donde una persona no puede asistir a la asamblea, pero tiene el deseo de participar. Está hospitalizado, está fuera del país, entonces puede pedir un permiso especial para que otra persona lo represente. Pero tiene que justificarse ante la cooperativa por qué razón lo va a hacer de esa manera. No es porque yo no tengo ganas de ir, voy a mandar a mi tío, o voy a mandar a mi hermano o a mi hijo, no. Tiene que haber una razón de peso. Ahora hablamos de los fines. Los fines, ¿qué es lo que se busca? ¿No? ¿Qué busca una cooperativa? La diferencia entre un fin y un objetivo, fíjese bien, porque podíamos confundirnos en algún momento
entre qué es un fin y un objetivo. Un fin es un poquito más general y a largo plazo. Es decir, los fines son más a futuro y más difusos en el sentido de que no están así claramente algo concreto, ¿no? Un fin es un poquito más como filosófico. Y un objetivo sí es una cuestión más concreta y más de corto plazo, más de lograr así, de verlo. Por eso dice aquí que el primer fin es procurar, mediante el esfuerzo propio y la ayuda mutua, el desarrollo y mejoramiento social, económico y cultural de sus asociados y de la comunidad, a través de la gestión democrática en la producción y distribución de los bienes y servicios. Ya hemos hablado del esfuerzo propio y la ayuda mutua. En parte yo tengo que poner, ya sea trabajo o puedo poner también parte de los recursos, y la cooperativa pues me va a facilitar otra parte, y de ahí viene la ayuda mutua. Y el desarrollo y mejoramiento social, económico y cultural de todos sus asociados y de la comunidad, no hay que olvidar la comunidad, a través de la gestión democrática. Ya dijimos de que pues hay asambleas y son las asambleas las que van a decidir lo que se va a hacer. Y obviamente hay producción y distribución de bienes y servicios. B. Representar y defender los intereses de sus asociados. Eso es importante. No dejar morir al asociado. Si el asociado tiene un problema, pues tratar de ayudarle, de representarlo en la medida que nos permita nuestros fines, ¿no? Porque tampoco es de que usted, vaya, le voy a poner un ejemplo así, un poco bayunco, hoy con el régimen de excepción, ¿verdad? Que están agarrando a medio mundo. A usted lo agarraron en la jugada ahí, en la movida, ¿va? Usted estaba haciendo algo indebido, cometiendo un delito, lo meten preso. Tampoco va a ir su esposa o su esposo a la cooperativa a decir que le ponga un abogado a usted. O sea, ahí no aplica, pues. Estamos hablando de representar y defender intereses que tengan relación con el hecho que usted sea eh, miembro de la cooperativa. Cosas relacionadas con eso. Prestar, facilitar y gestionar servicios de asistencia técnica a sus asociados. Es decir, hay charlas, hay conferencias y también hay asistencia personal. De hecho, cuando usted llega a una cooperativa, eh, desde que usted ingresa a la cooperativa y habla con la recepcionista o la llamada, la famosa información, así le llaman, que lo primero que uno cuando entra a un lugar hay un mostrador donde hay una persona ahí que le dice que le puede ayudar. Desde ahí está habiendo un tipo de asesoría, ¿ya? De una asistencia técnica. O sea, que deseaba, fíjese que yo tengo un préstamo y quiero saber cuánto es el saldo que tengo actualmente. Ah, permítame, ya lo voy a pasar con un ejecutivo, con un asesor. Ya lo pasan al escritorio, ya habla usted con la persona, le explica todas las opciones. Y aún ellos tienen la amabilidad siempre, porque eso, yo en todas las cooperativas que he estado nunca me han maltratado. En los bancos sí, en la cooperativa no. Y le dicen a uno, ¿necesita alguna otra información que le pueda ayudar o algo más que le pueda ayudar? Y ya, pues esa es parte de la asistencia técnica que se le presta a los asociados. CH. Fomentar el desarrollo y fortalecimiento del movimiento cooperativo a través de la integración económica y social de este. O sea, lo que ya habíamos hablado, ¿no? Crear campañas para que más personas se integren al movimiento, ¿verdad? Eso es parte también de los fines que lleva una cooperativa. Quiero hacer un paréntesis con respecto a esta letra CH. Esta es, al igual que la doble L, o LY, como le llamamos también, es lo que se conocen como dígrafos. O sea, dígrafo quiere decir que dos grafos letras, no, dos letras. Antes, quiero decirles que la Real Academia consideraba a la CH y a la LL como letras, ¿verdad? Pero modernamente se ha llegado a la conclusión de que la CH y la LL no son letras en sí mismas, sino son fonemas. Es decir, que suenan de determinada manera, porque solo la C suena de una manera y la H de hecho es muda. Pero si usted junta la C y la H, pues ya suena ch, ¿verdad? China, chele, champa, ¿verdad? Lo mismo la L, ¿no? Si usted tiene una L, dice lazo, libro, pero si ya le pone doble L, pues dice llama o dice caballo,
Entonces, ya no se aceptan la CH y la LL como letras separadas, sino que desaparecen del abecedario. Por eso es que en las leyes anteriores a los años 90 y aún algunas que se dieron después de del año 90, todavía aparece en el listado de letras la CH, ¿no? Pero ya las nuevas letras, en las nuevas leyes, perdón, usted va a encontrar A, B, C, D. La CH no existe. Pero como esta ley es del 86, pues hay que respetar el texto de la ley y ahí aparece CH. No por eso lo vamos a cambiar a voluntad nuestra y vamos a poner la D ahí. No, porque entonces el cuerpo legal se distorsionaría. Hago énfasis en eso de la CH. Es un dígrafo, igual que la LY. La D, ahí va la D. Contribuir con el INSAFOCOOP y demás organismos del Estado relacionados con el movimiento cooperativo en la formulación de planes y políticas vinculadas en el cooperativismo. Si bien es cierto, es el INSAFOCOOP el que debe emanar, de donde deben emanar todas las reglas y todos los planes y las políticas y los formularios y todo, pero eso no quiere decir que las cooperativas no puedan participar en la elaboración de algunos documentos. Por eso yo les decía en la clase pasada que cuando las personas participan activamente en la creación de reglas, normas, planes, prácticamente los estamos amarrando a que deben cumplir con eso porque ellos participaron, fueron parte se involucraron en la creación de eso. Por lo tanto, sería ilógico no aceptar o no acatar algo que ellos mismos han aprobado. Entonces, el INSAFOCOP crea grupos, le llaman a estos equipos pilotos, así se les llama, porque no se llama al 100% de cooperativas, sino que se escogen algunas. Por ejemplo, vamos a escoger 10 cooperativas, las vamos a reunir en un salón de un hotel y les vamos a proponer estos cambios que queremos hacer y que ellos nos den su opinión. Eso es importante porque al final quienes ponen en práctica todas esas normas que se aprueban son las mismas cooperativas. Entonces, lo justo es que ellas participen en su elaboración y en su aprobación. Los fines. Todos los demás que procuren el beneficio de las mismas y sus miembros. Es decir, ahí es como un atarrayazo, le llamo yo, donde podemos incluir cualquier cosa que no se menciona aquí, pero que en todo caso sea de beneficio para la cooperativa misma y para los miembros que la integran. Ahora, aquí hay un artículo especial que dice denominación transitoria. Durante el periodo de organización de una cooperativa, recuerde que cuando estamos creando la cooperativa somos un grupo, así le llamamos originalmente. Esta podrá adoptar dicha denominación. Es decir, nosotros vamos a crear una cooperativa, voy a inventarme una ahorita, cooperativa de productores de queso de San Salvador. Cooperativa de productores de queso de San Salvador. Y podemos usar eso, aunque no hayamos sido aprobados ya definitivamente, nosotros podemos usar ese nombre, pero le debemos agregar al final la palabra en formación, ¿verdad? Cooperativa de productores de queso de San Salvador en formación. Lo mismo ocurre cuando la cooperativa se le está dando en la nuca, ¿verdad? Ya está en proceso de finalización, que sería lo contrario. Le seguimos manteniendo el nombre, pero le agregamos la frase en liquidación. O sea, es una cooperativa que está le estamos dando en la nuca, ¿verdad? Le estamos dándole fin a la cooperativa, entonces debe agregársele eso, porque es importante en ambos casos que tengan esas dos expresiones, tanto en formación como en liquidación, porque si están en formación, la persona que vaya a hacer algún negocio con este grupo, antes de que se le quite esa palabra, tiene que estar consciente que no es seguro que la cooperativa va a funcionar realmente. Entonces usted dice, cooperativa de productores de queso de San Salvador en formación. Vamos a esperar que ya sea una cooperativa ya realmente legalmente establecida para poder comprarles queso. Ahorita no vamos a poder hacerlo, ¿verdad? Por cuestiones legales. Puede ser.
Y lo mismo, si dicen liquidación, pues saber de que si yo le doy fiado a esta cooperativa, va a llegar un momento en que no me van a pagar porque la cooperativa ya no va a existir. Entonces son cosas que legalmente deben ser públicas para que todas las personas estén conscientes con quién están tratando. Ahora vienen las prohibiciones. Las prohibiciones siempre son necesarias porque a veces nos salimos del huacal y eso nos puede acarrear consecuencias legales un poco difíciles. Efectuar transacciones con terceras personas naturales o jurídicas con fines de lucro para permitirles participación directa o indirectamente en las prerrogativas o beneficios que la ley otorga a las cooperativas. Eso también está relacionado con la parte de la independencia. No podemos permitir que personas naturales o jurídicas, por ejemplo, don José Augusto Hernández, bueno, el decano de humanidades de la universidad, el licenciado Augusto, vamos a suponer que el licenciado Augusto, pues, volvamos a la cooperativa de quesos que estábamos hablando. Y él es ganadero, tiene una gran cantidad de ganado, y entonces él viene don Augusto y nos dice, fíjese que yo quiero participar en la cooperativa, pero el interés de él no es ser asociado, sino que es tener una especie de monopolio en el sentido de que él nos va a vender la leche para que nosotros hagamos el queso. Y le permitimos entrar a la cooperativa para que él tenga ese derecho. Entonces ahí estamos violando esta prohibición. Porque le estamos permitiendo a esta persona tener beneficios por encima de lo que la ley nos está estableciendo. No va a ser un asociado más, sino que prácticamente es un proveedor que va a tener todas las prerrogativas para vendernos la leche que él quiera. No se puede. Todo en igualdad de condiciones. Pertenecer a entidades con fines incompatibles con los principios cooperativos, excepto cuando participen como asociados de instituciones cuya función sea el fomento de las cooperativas. Podemos ser parte de federaciones y de confederaciones de cooperativas, si eso es válido hacerlo, pero no podemos ser, por ejemplo, miembros de un partido político. Una cooperativa no puede ser miembro de un partido político. No puede ser una dependencia más del gobierno, ¿verdad? Es decir, no podemos ser parte de ninguna institución que no tenga nada que ver con cooperativismo. Eso para evitar conflicto de intereses, ¿verdad? Mal haríamos que nuestra cooperativa estuviera, por ejemplo, mezclada con un partido político, porque entonces se pierde la naturaleza del cooperativismo, que no es el hecho de andar buscando votos de nadie ni nada parecido. Nuestro objetivo es beneficiar a nuestros asociados. Realizar actividades diferentes a los fines de la cooperativa, obviamente. No nos vamos a dedicar a cosas que no están establecidas en los estatutos. Efectuar operaciones económicas que tengan el carácter de exclusividad o monopolio en perjuicio de la comunidad. Por ejemplo, digamos que nosotros somos una cooperativa que produce artículos hechos a base de maíz y nosotros llegamos a un punto en que todos los productores de maíz de la comunidad, nosotros prácticamente los obligamos a que nos vendan el maíz a nosotros al precio que nosotros querramos. Eso está en contra de lo que el cooperativismo establece, ¿no? Por eso dice carácter de exclusividad, es decir, que la gente no le pueda vender a nadie más que a nosotros. Eso no lo podemos hacer, ni directa ni indirectamente. Integrar sus organismos directivos, o sea, consejo de administración, la junta de vigilancia, con personas que no sean miembros de la cooperativa, o sea, gente ajena, gente extraña, ni con las que tengan a su cargo la gerencia, la contabilidad o la auditoría. Si usted es gerente, no puede ser al mismo tiempo presidente de la asamblea de asociados. Son incompatibles. Si usted es el contador, tampoco. O si usted es el auditor, tampoco. ¿Por qué razón?
porque estaría prácticamente jugando dos cargos diferentes. ¿Cómo es posible que usted, siendo presidente de la cooperativa, sea al mismo tiempo el gerente? No se puede, porque usted, el gerente, le rinde cuentas a la directiva. Y si usted es el presidente y al mismo tiempo el gerente, entonces usted se estaría dando cuentas a usted mismo de lo que usted mismo sabe cómo lo ha hecho. Lo mismo el contador y el auditor. Esto es parecido a lo que vimos en la ley reguladora, si usted se acuerda que es incompatible el trabajo del auditor con el de contador o con el de gerente de la misma empresa. Literal E, conceder ventaja, preferencia u otros privilegios a sus promotores, fundadores o dirigentes. Que yo anduve desde el principio, iba al Insafocop todas las semanas y he gastado dinero y tiempo para andar haciendo que la cooperativa funcione, entonces yo tengo derecho a que me den $500 mensuales de aquí hasta que me muera, porque soy fundador de esta cooperativa. Neles pasteles. Si usted, el hecho que usted sea fundador o promotor, no le da derecho a que le estemos dando dinero adicional al que usted se merece, como se merece cualquier otro asociado. Esto, fíjese que en algunas empresas privadas se da, que las personas que fundaron la empresa normalmente tienen derecho, pero eso es legalmente válido. Hay unos que se llaman bonos de fundador en las sociedades mercantiles. Con el bono de fundador usted tiene derecho. Por ahí en la conta 4 se lo tuvieron que haber explicado, esto de los bonos de fundador, donde a raíz de que usted es fundador de la sociedad tiene derecho a que le paguen una fichita extra. Pero eso se da en las sociedades. En las cooperativas eso no existe. El hecho de que usted haya sido fundador y usted haya hecho todas las gestiones, pues qué bien, se le agradece. Lo más que le van a dar, digo yo, es una subplaca, en algún momento va por haber sido fundador, y que para que usted la tenga en la sala de su casa. Como aquí me estoy viendo un diplomita que me dieron mis alumnos en el año 2007. Ahí está, diploma de reconocimiento. A lo más que yo puedo llegar, pero no puedo estar pidiendo dietas o bonos adicionales. No se puede. F. Exigir a los asociados admitidos con posterioridad a la constitución de la misma, o sea, a los que vengan después, ¿verdad? Usted funda la sociedad, la cooperativa, y luego empiezan a integrarse nuevas personas que contraigan obligaciones económicas superiores a las de los miembros que haya ingresado anteriormente. O sea, aquí debe respetarse la igualdad. Si a los asociados anteriores se les pidió $10 de aportación, a los nuevos también se les va a pedir $10, a menos que haya una asamblea y que la asamblea decida aumentar esa cantidad, pero eso ya es otro pisto. Pero no se le puede exigir más de lo que se les ha exigido a los anteriores. Y terminamos la presentación.